Soy José Harris. Tengo 70 años. Y estoy a punto de contarte una historia que demuestra que la justicia no se trata de gritar. Se trata de tener estructura. Cuando mi hijo Alejandro murió, su esposa Sofía heredó todo. 68 millones de dólares. Y una enorme villa en Teas. Horas después del funeral ella me echó. Literalmente me empujó fuera de la puerta y me dijo que fuera a morirme a un basurero. Ella pensó que había ganado. Pensó que el viejo estaba acabado. Lo que ella no sabía, lo que no podía saber, era que mi hijo y yo teníamos un último proyecto juntos, y los planos eran perfectos. Antes de continuar, por favor, déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Tu apoyo significa el mundo para mí, y si alguna vez has tenido que ser más astuto que alguien que te subestimó, dale a ese botón de me gusta y suscríbete. No estás solo. Estaba de pie en el estudio de mi hijo. Soy o era ingeniero estructural. Encuentro consuelo en la lógica en las cosas construidas para durar. Esta habitación forrada de cedro oscuro olía a libros viejos y a la colonia de Alejandro. Era la única habitación de la casa que todavía se sentía como él. Fuera de la amplia ventana de vidrio, el paisaje de Austin se extendía con los robles parados como testigos silenciosos. Acabábamos de poner a Alejandro bajo tierra. Mi hijo, 40 años, se había ido. El clic del pestillo de la puerta fue agudo, preciso. No necesité voltear para saber quién era. Su perfume, una fragancia pesada y costosa, siempre llegaba antes que ella. Sofía, mi nuera, entró. Tenía 35 años, e incluso en su duelo lucía impecable, lo que quiere decir que no mostraba ningún duelo en absoluto. El vestido negro que llevó al cementerio había desaparecido. En su lugar había una blusa de seda del color del dinero nuevo, un verde brillante y discordante. Sus ojos estaban claros, secos e impacientes. El licenciado Powell terminó la lectura, anunció ella. Su voz era plana como un panel de vidrio. Sin pena, solo negocios. Mientras tú estabas aquí afuera amargándote. El pequeño insulto era típico. Yo había estado en este jardín tratando de respirar. Durante los últimos 6 meses había vivido en esta casa durmiendo en un catre, en la habitación de huéspedes, escuchando el declive agonizantemente lento de mi único hijo. Cáncer de páncreas. Lo había destrozado, dejándolo como un cascarón que apenas reconocí, pero yo había estado aquí cada segundo. Y pregunté girándome para mirarla. Una pequeña sonrisa tensa jugó en sus labios. Una sonrisa de pura victoria. Es todo mío, José. El testamento fue muy claro. Esta villa. Y los 68 millones de dólares. 68 millones. Esa fue la última valoración de Harris Data Analytics, la compañía que Alejandro construyó desde su dormitorio en la universidad. Mi hijo era un genio. Y se había casado con una depredadora. Un temor frío más pesado que el duelo se asentó en mi estómago. Sofía, dije con la voz apenas en un susurro. Traté de apelar a alguna humanidad compartida. Él era mi hijo. Acabamos de enterrarlo. Ella me interrumpió. Sus ojos pasaron de fríos a helados. No dijo dando un paso adelante. Él era mi esposo. Y eso se acabó. Cruzó los brazos en un gesto de finalidad. Ahora eres un invitado en mi casa. Y quiero que te vayas. Las palabras simplemente quedaron colgando allí. Quiero que te vayas. Debí parecer confundido porque ella suspiró como si le explicara un concepto simple a un niño. Vete, José. Vete. Toma tus cosas y lárgate. La miré fijamente. Lárgate. Ir a donde Sofía. Vendí mi condominio en Houston para venir aquí. Alejandro quería que yo estuviera aquí. Él me pidió que viniera. Alejandro está muerto, dijo ella, encogiéndose de hombros como si discutiera el clima. Él ya no tiene voto. Necesito mi espacio. Necesito seguir adelante, empezar de nuevo. Y no puedo hacer eso contigo rondando los pasillos como una vieja reliquia triste recordándome la enfermedad. La crueldad de ello era impresionante. Yo había vendido mi hogar, el pequeño lugar tranquilo que había compartido con mi difunta esposa Carmen.
El hogar donde cada rincón guardaba un recuerdo de ella. Lo vendí y cobré mis ahorros de jubilación, todo a petición de Alejandro hace 6 meses. Él me había llamado con la voz ya débil. Papá, te necesito. No quiero estar solo con ella. Así que vine. Transferí todos los ahorros de mi vida a una cuenta de activos líquidos, vendí mi propiedad y me mudé a este mausoleo. Pensé que lo estaba haciendo por mi hijo. Pensé que era parte de su familia. Pero mis cosas, balbuceé sintiendo la patética debilidad de mi posición. Mi ropa, mis fotos de Carmen. Todavía están en la habitación de huéspedes. Sofía se rió. No fue un sonido agradable. Fue corto y seco como un hueso rompiéndose. Esa basura. Pasó junto a mí hacia la puerta del estudio, y la abrió de par en par sosteniéndola como un portero despidiendo a un mendigo. Ya llamé a un servicio. Vienen mañana por la mañana a limpiar el desorden. Hacen ventas de garaje, creo. O tal vez simplemente lo lleven al basurero. De cualquier manera está fuera de mi vista. Me miró su expresión dura. Te sugiero que te hayas ido antes de que lleguen. Sería vergonzoso para ti. No podía moverme. Estaba hablando de mi vida. Los restos físicos de mis 70 años. Los retratos de mi esposa. Mis libros de ingeniería. Desaparecidos. Me estás echando, dije con las palabras, sabiendo a ceniza. El mismo día del funeral de mi hijo. Esta es mi casa ahora, insistió ella, alzando la voz. Mi vida. Mi dinero. Y tú no eres bienvenido en ella. El último fragmento de su paciencia se había ido. Avanzó, colocó una mano perfectamente cuidada en mi pecho y empujó. No fue un empujón violento, pero fue firme. Un empujón de absoluto despido. Un hombre de 70 años, siendo empujado fuera del hogar de su hijo. Anda, vete. Tropecé hacia atrás fuera del estudio, y hacia el gran pasillo frío. Sofía se paró en el marco de la puerta de madera oscura, una reina inspeccionando su nuevo reino limpio. Me miró de arriba abajo. Una última vez su mirada llena de un desprecio que era casi impresionante en su pureza. Escucha, viejo, siseó bajando la voz a un susurro conspirador como si compartiera un secreto sucio. Cumpliste tu propósito. Cuidaste al niño enfermo. Ahora solo eres exceso, no tienes más uso. Se inclinó. Vete a morir a un basurero. La pesada puerta de roble se cerró de golpe. El sonido resonó en el vestíbulo de mármol. El clic del cerrojo deslizándose en su lugar fue la puntuación final. Me quedé allí en el porche vistiendo mi traje de funeral. Las llaves de mi sedán de 10 años estaban en mi bolsillo. Nada más. Sin billetera. Sin tarjetas de crédito. Sin cambio de ropa. Sin hogar. Sin familia. Ni una sola posesión a mi nombre. El aire de la tarde en Austin comenzaba a enfriarse, pero sentí un escalofrío que venía desde muy adentro. Me quedé inmóvil durante un minuto completo, tratando de procesar el odio crudo y puro. Traté de respirar, pero mi pecho se sentía como si estuviera encerrado en concreto. Y entonces recordé. El recuerdo fue tan claro que atravesó el shock. Alejandro. Hace 3 semanas. Él estaba acostado en la cama de hospital que habíamos instalado en la sala la que daba al jardín. Estaba esquelético, su piel de un amarillo pálido y ceroso. El cáncer lo había invadido todo. Pero su mente todavía estaba aguda. Me había agarrado la mano, su agarre sorprendentemente fuerte para un hombre tan cerca del final. Papá había susurrado con el esfuerzo haciéndolo toser. Estoy aquí, hijo, dije ajustando su almohada. Solo descansa. No insistió, sus ojos clavándose en los míos. Una chispa del viejo Alejandro, el genio, el planificador. Lo siento. Por Sofía. No te preocupes por eso, ahora dije, tratando de calmarlo. No importa. Sí importa, raspó él. Tienes que prometerme algo. Después de que me vaya van a pasar cosas. Ella va a ser ella misma. Dio una risa débil y amarga. Ella va a ser exactamente quien es. No entendí entonces. Pensé que era la morfina, el divagar de un hombre moribundo.
Papá, prométemelo. Apretó mi mano. Deja que todo suceda. Haga lo que haga, diga lo que diga, tú no haces nada. No reaccionas. No peleas con ella. Tú solo deja que pase. Prométemelo. Te lo prometo, Alejandro. Lo dije solo para darle paz. Lo prometo. Ahora de pie en el frío porche de piedra de la casa que ayudé a diseñar expulsado como basura. Finalmente, entendí. Él sabía. Mi muchacho sabía exactamente con quién estaba casado. Sabía exactamente lo que ella haría, y me había hecho prometer. Mi silencio comenzó en ese momento. La rabia seguía allí, un fuego blanco y caliente en mis entrañas. Pero la promesa a mi hijo muerto era un muro de contención. Esto no era debilidad. Esto no era rendición. Esto era el comienzo de un plan. Le di la espalda a la casa, caminé por el largo camino inmaculado, me subí a mi auto y conduje sin mirar atrás. Conduje durante 1 hora, tal vez más. El sol se ocultó tras las colinas pintando el cielo de colores púrpura, moretón y naranja sangre. Solo conduje. Las calles familiares de Austin se convirtieron en un laberinto. No tenía destino. La realidad de mi situación comenzó a hundirse. Tengo 70 años. No tengo hogar. Mi billetera, mis tarjetas de crédito, mi chequera, estaban todas en esa habitación de huéspedes, en la basura que Sofía estaba sacando, llevándosela lejos. Estaba para todos los efectos en la indigencia. Entré en una gasolinera, la luz del motor de mi auto brillaba burlonamente. Busqué en la consola y en mis bolsillos. Encontré un puñado de monedas. Justo lo suficiente para una llamada. Entré a la luz grasienta y parpadeante de una cabina telefónica pública, una reliquia de una era, de la que de repente me sentía muy parte. Marqué el número de memoria. Sonó 4 veces. Sí, la voz al otro lado era gravemente impaciente. María, dije. Me sorprendió escuchar mi propia voz quebrarse. José, Dios mío, ¿dónde estás? He estado llamando a tu celular. Después del servicio yo... Espera un minuto. Te escuchas terrible. ¿Qué pasa, María, la mejor amiga de mi difunta esposa, Carmen? Habían sido como hermanas desde la universidad. Cuando Carmen falleció, María fue la única que no ofreció lugares comunes. Simplemente apareció con una botella de whisky y se sentó conmigo en silencio. Es una periodista retirada, práctica, aguda como una tachuela, y no tiene tolerancia para tonterías. Respiré profundo. Sofía. Me echó María. Silencio sepulcral al otro lado. Prácticamente podía escucharla procesando la información. ¿Qué me echó de la casa justo ahora, justo después del funeral? Dijo que todo es chintón suyo. Una cadena de maldiciones explotó desde el auricular, un tapiz colorido de palabras, que hizo que un camionero cercano me mirara con admiración. Esa perra, rugió María, y tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Sabía que era una víbora bañada en oro, se lo dije a Carmen, lo dije. Se interrumpió con un gruñido, un suspiro pesado. ¿Dónde estás, José? Dame la dirección exacta. Le dije la intersección. Quédate ahí mismo, ordenó. No muevas un músculo. Estaré allí en 10 minutos. Llegó en 8 su viejo sedán. Toyota frenó con un chirrido frente a la cabina telefónica. Salió con su cabello plateado, un halo salvaje. Bajo las luces de la gasolinera, marchó directo hacia mí, y me envolvió en un abrazo. Fue un abrazo sólido y reconfortante que olía levemente a trementina y café. Sube al auto, dijo. Su apartamento era pequeño, abarrotado de libros, lienzos y proyectos de arte a medio terminar, pero era cálido. Se sentía humano. Me señaló un sillón desgastado, desapareció en la cocina y regresó con un vaso pesado lleno de líquido ámbar. Bebe esto, ordenó. Tomé un sorbo. El whisky era barato y fuerte, y quemó un rastro de fuego por mi garganta, pero era exactamente lo que necesitaba. Quemó el entumecimiento frío. María se sentó frente a mí en una pila de periódicos con los brazos cruzados, sus ojos fijos en mí. Cuéntame, dijo cada palabra, y lo hice. Le conté sobre la blusa verde, los 68 millones, la basura en la habitación de huéspedes, el empujón, y le dije la última línea. Vete a morir a un basurero.
Con cada palabra la cara de María se oscurecía más. Cuando terminé se sentó en silencio durante mucho tiempo simplemente mirando el suelo. Muy bien, dijo finalmente con una voz peligrosamente calmada. Esto es lo que haremos. Mañana por la mañana, a primera hora, llamaremos a un abogado. La exesposa de mi sobrino es una tiburona. Vamos a demandar a esa criatura. Impugnaremos el testamento. Te conseguiremos. No dije. María se detuvo. No, José. Estás en shock. Te golpeaste la cabeza. Ella te acaba de dejar sin hogar. No voy a hacer nada, dije. Me sorprendió la firmeza de mi propia voz. ¿De qué estás hablando? La miré directo a los ojos. Alejandro, él me hizo prometer. Hace semanas, él sabía que esto pasaría. Él la conocía, me hizo prometer que dejaría que todo sucediera. Dijo, no reacciones, papá. Solo deja que pase. María me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Y vas a dejar que ella gane. Vas a dejar que escupa sobre la memoria de tu hijo, que tome todo su legado después de lo que te hizo. Dejé el vaso vacío sobre una pila de libros de arte. Mis manos estaban perfectamente quietas. No, María, dije. No voy a dejar que gane, pero voy a hacer exactamente lo que Alejandro pidió. Voy a dejar que suceda. Voy a esperar. Ella sacudió la cabeza desconcertada. No te entiendo, José. Este es el momento para la acción, no. No para sentarse sobre tus manos. Miré por la pequeña ventana de su apartamento hacia las luces de la ciudad. Mi silencio no es pasivo, María. Es activo. Mi hijo era ingeniero igual que yo. Hizo una empresa de $68 millones. Y no me habría hecho prometer algo así sin razón. Me volví hacia mi vieja amiga. Me dijo que no reaccionara, así que no lo haré. Voy a esperar. Voy a estar perfecta y devastadoramente en silencio. Y voy a verla descubrir qué tipo de estructura construyó realmente mi hijo. Me instalé en una rutina tranquila y dolorosa en el apartamento de María. Me dio su habitación libre, la llena de viejos lienzos y el olor a pintura al óleo. Pasaba mis días caminando junto al río, tratando de encontrar sentido a la nueva forma afilada de mi vida. Era un fantasma en mi propia ciudad, pero no estaba ocioso. Estaba esperando. Y María, bendito sea su corazón ardiente y práctico, se convirtió en mis ojos y oídos. Llegaba a casa de sus mandados, dejaba caer sus llaves en el tazón con un fuerte estruendo y se dirigía directo a la cafetera. Bueno, decía, sirviendo 2 tazas. El circo está en pleno apogeo. María, siendo de una generación que todavía leía el periódico local, pero también navegaba viciosamente por las redes sociales, era mi conexión con la vida de la que había sido expulsado. Ella, con lo que llamaba curiosidad periodística, había comenzado a seguir a Sofía en Instagram. No vas a creer esto, dijo una noche empujando su teléfono en mi cara. Ahí estaba Sofía posando en un nuevo convertible rojo brillante. Un auto deportivo. La descripción decía, empezando mi nuevo capítulo. Hashtag, vida de viuda. Hashtag, bendecida. Hashtag, avanzando. 2 días después, otra publicación. Una fiesta lujosa en la villa. Docenas de extraños pululando por el jardín de mi hijo, copas de champán en mano. Está teniendo una venta de bienes, reportó María con la voz goteando disgusto. No una tranquila. Una subasta en toda regla. Moderno, de mediados de siglo y recuerdos tecnológicos. Está vendiendo la vida entera de Alejandro, sus viejas computadoras, su colección de libros de ingeniería antiguos. Incluso los muebles de su estudio. Solo asentí sorbiendo mi café. Los muebles que yo le había ayudado a escoger. El escritorio donde codificó la primera versión de su empresa. ¿No quieres? No sé. ¿Gritar?, preguntó María observándome. Miré la foto de Sofía sonriendo con el brazo alrededor de algún hombre joven y guapo. No, dije con voz tranquila. Ella está haciendo exactamente lo que Alejandro predijo. Es ruidosa. Es rápida. Está haciendo un espectáculo.
Estaba quemando dinero. O al menos estaba gastando como si los 68 millones de dólares fueran una cuenta corriente líquida. Estaba montando un show para el mundo tratando de probar cuán rica y libre era. Pero yo sabía la verdad. Alejandro sabía la verdad. Todo lo que ella tenía era papel. Y una casa que no entendía. Era una actriz firmando autógrafos en un escenario que no le pertenecía. Su nueva vida era una actuación y la primera factura estaba a punto de vencer. Ella simplemente no lo sabía aún. La llamada llegó un martes por la mañana. Acababa de regresar de caminar y María estaba en su caballete de pintura, un torbellino de cabello gris y energía enfocada. Mi teléfono barato prepago que María había insistido en comprarme vibró en el mostrador de la cocina. Un número desconocido. Lo levanté. Hola. Una respiración aguda e impaciente al otro lado. José. Era Sofía. Su voz no era el tono lloroso y desesperado que había escuchado en mi imaginación. Era la misma voz fría y arrogante que me había dicho que fuera a morir. Necesito la llave, espetó. Sin olas, sin preámbulos. Me quedé muy quieto mirando el pincel de María moverse por el lienzo. Me temo que no entiendo. No te hagas el estúpido conmigo, Siseo. He puesto esta casa patas arriba, la caja fuerte personal de Alejandro, la pequeña detrás de la estantería en su estudio. No puedo encontrar la llave. Sé que él te la dio. Ah. Así que la actuación había terminado. Las fiestas y el auto deportivo no eran suficientes. Ella necesitaba algo específico. ¿Por qué pensarías que yo la tengo? Sofía mantuve mi voz perfectamente nivelada, una línea tranquila y plana. Porque tú eras suyo. Su confidente. Ustedes dos siempre estaban susurrando. Probablemente te dijo que la escondieras de mí. Siempre estaba tratando de proteger cosas. Su voz estaba entrelazada con un viejo resentimiento. Esta era una vieja pelea. Lo siento, no puedo ayudarte, dije. Escúchame, viejo tonto. Su voz bajó perdiendo su pulido manufacturado y convirtiéndose en un gruñido crudo. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo que esa caja fuerte contiene documentos de negocios, cosas que necesito. Lo que sea que puso ahí me pertenece ahora. Soy la única heredera. Tenía razón. Ella era la heredera de todo. Mi hijo se había asegurado de eso. Y se había asegurado de cómo yo prometería no interferir. Lo siento, Sofía, dije de nuevo, y disfruté la frase estéril y sin sentido. Dame la llave, José, ¿o qué? ¿Quieres dinero por ella? ¿Es eso? ¿Estás tratando de chantajearme? No sé de qué estás hablando, dije. Fue la primera mentira deliberada y calculada de mi plan. Salió fácilmente. Se sintió estructural como poner una piedra angular. Un chillido de pura frustración llegó a través del teléfono. ¿Sabes qué? Llamaré a la policía. Les diré que has robado propiedad del patrimonio. Esperé. El silencio de mi lado esperaba más aterrador que cualquier amenaza que pudiera hacer. No tengo lo que estás buscando, dije y luego colgué. María dejó de pintar. Se volvió hacia mí con una mancha de pintura azul en la mejilla. Bueno, dijo la pequeña piraña, está empezando a morir de hambre. No, dije mirando el teléfono. Se acaba de dar cuenta de que el cebo estaba en una jaula que no puede abrir. Me quedé allí, el plástico barato del teléfono frío contra mi oreja. Escuché su gruñido, su arrogante asunción de que podía simplemente demandar, y yo obedecería. Lo siento, Sofía. Dije de nuevo, mi voz un muro plano y tranquilo. Me temo que no entiendo de qué estás hablando. Fue la primera mentira deliberada y calculada de mi plan. Salió fácilmente. Se sintió estructural como poner una piedra angular. No fue solo una negación. Fue un movimiento en un juego que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. No solo estaba diciendo que no la tenía, la estaba reteniendo. Un chillido de pura frustración llegó a través del teléfono tan fuerte. María de hecho se estremeció desde el otro lado de la habitación. No me mientas, viejo tonto. ¿Sabes que llamaré a la policía? ¿Es eso lo que quieres?
Les diré que has robado propiedad del patrimonio. ¿Cómo se verá eso? Un hombre de 70 años arrestado por robo. ¿Quieres morir en una celda de cárcel en lugar de un basurero? Esperé. El silencio de mi lado esperaba más aterrador que cualquier amenaza que pudiera hacer. Dejé que sus palabras colgaran en el aire su propio veneno. Estaba frenética. Esto no se trataba de documentos de negocios. Esto se trataba de algo que ella necesitaba. No tengo lo que buscas, Sofía, dije. Y luego, antes de que pudiera gritar de nuevo, terminé la llamada. El silencio en el apartamento era pesado. María había dejado de pintar. Solo me estaba mirando con la cabeza inclinada y una mancha de pintura azul en la mejilla. Bueno, bajó la voz. La pequeña piraña está empezando a morir de hambre. No dije mirando el teléfono en mi mano. Se acaba de dar cuenta de que el cebo estaba en una jaula que no puede abrir. María dejó su pincel y caminó hacia mí. Está así de desesperada por una llave. ¿Qué hay en esa caja fuerte, José? ¿Es dinero? Alejandro escondió efectivo de ella. Sacudí la cabeza. Caminé hacia la ventana y miré la calle tranquila, entendiendo finalmente el complejo diseño de mi hijo. No es dinero. Me volví hacia María, la primera pieza del verdadero rompecabezas formándose en mis labios. Es algo más. Es un archivo. Es la única cosa que Alejandro sabía que ella destrozaría la casa para encontrar. Y es la única cosa que se aseguró de que ella nunca jamás pudiera tener. La amenaza perduró en el aire, pesada y tóxica, mucho después de que terminé la llamada. Llamaré a la policía, se burló María. Está fanfarroneando. ¿Qué puede decirles el viejo que eché no me da una llave que no puedo probar que tiene? Sacudí la cabeza lentamente. No está fanfarroneando. Lo hará. Es una criatura de impulso y agresión. Hará una escena. Los llamará y mentirá y arrastrará mi nombre por el lodo. Y eso, me di cuenta, era la señal. El momento para el que Alejandro me había preparado. Mi hijo sabía que la arrogancia de Sofía solo era igualada por su desesperación. Sabía que eventualmente jugaría mal su mano. Su amenaza de llamar a la policía no era solo un ataque, era un error. Era la reacción sobre la que mi hijo me había advertido. Era el momento. Fui a mi pequeña maleta maltratada, la que María había logrado recuperar de una unidad de almacenamiento que había olvidado que tenía. Pegada bajo el forro desgastado, había una sola tarjeta de presentación nítida. No era para el licenciado Powell, el ejecutor público del testamento. Esta tarjeta era diferente. Era de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. No llamé al ejecutor. El licenciado Powell era un peón, un hombre diseñado para leer el testamento simple y directo. Marqué el número en la tarjeta, el número que mi hijo me había dado hace 6 meses, con la misma urgencia tranquila e intensa que tenía cuando me hizo prometer. Ford y Asociados, contestó una voz nítida. Necesito hablar con la abogada Ford, dije con mi propia voz firme. Mi nombre es José Harris. Este es sobre el fideicomiso de Alejandro Harris. Hubo una pausa, un clic suave, y luego una nueva voz aguda e inteligente entró en la línea. Señor Harris, he estado esperando su llamada. Su oficina no estaba en uno de los imponentes rascacielos de vidrio del centro. Estaba en un edificio de ladrillo discreto y más antiguo, en una parte más tranquila de Austin. La placa en el vestíbulo era pequeña, solo Ford y Asociados. No había opulencia ni grandes escritorios de caoba en la sala de espera. Solo competencia tranquila, costosa y discreta. Un momento después fui conducido a una oficina. La abogada Ford no era lo que esperaba. Tenía quizás 40 años, con ojos oscuros e inteligentes, y el cabello recogido de una manera que era severa pero práctica. Llevaba un traje oscuro simple y bien cortado. No parecía una tiburona. Parecía una arquitecta. Se puso de pie y su apretón de manos fue firme. Señor Harris, por favor, siéntese. Me alegra que llamara. No dijo que lamentaba mi pérdida. Lo dijo como un socio de negocios que sabía que la primera fase de un proyecto estaba completa. Usted me estaba esperando, dije, declarando lo obvio. Sí, dijo sentándose. Señaló un archivo en su escritorio. Era un documento grueso y encuadernado.
Su hijo fue uno de los clientes más meticulosos que he tenido. Era un planificador brillante. Dejó que eso colgara en el aire. Esta era su confirmación. Yo no estaba aquí para contarle mi historia. Ella ya la sabía. Mi mente regresó 6 meses atrás, a una tarde lluviosa cuando Alejandro todavía era Alejandro. Antes de que la enfermedad lo vaciara, me había llevado a este mismo edificio. Papá había dicho con voz seria: el licenciado Powell es el abogado de mi empresa. Él manejará el testamento. Esa es la parte pública. Eso es para Sofía. Había golpeado el volante. Pero tú eres mi familia y necesitas conocer a la abogada Ford. Ella maneja el fideicomiso. Esa es la parte privada. Eso es para la estructura. Recuerdo estar sentado en esta misma oficina con Alejandro a mi lado. Él había mirado a la abogada Ford y dicho: mi esposa es una persona en tiempo presente. Ella no planifica. Ella consume. Tengo un padre que necesita ser protegido. Y tengo un legado que necesita ser asegurado. El testamento. El testamento es el cebo. Esto había golpeado el documento grueso que ella estaba preparando. Esto es la trampa. La abogada Ford había asentido. Es un fideicomiso en vida muy específico y vinculante, Alejandro. Está construido como una fortaleza. Pero requiere un socio. Alguien con paciencia. Alguien que pueda resistir el asalto inicial. Alejandro me había mirado. Mi papá es ingeniero. Él entiende que una base tiene que curarse. Él puede guardar silencio. Él puede esperar. Ahora sentado en esa misma silla sentí el peso aplastante de esa promesa. Él sabía, susurré. Sabía que ella me echaría. Lo anticipó, corrigió suavemente la abogada Ford. Anticipó varias posibilidades. Pero conocía su carácter. Sabía que ella lo vería a usted como una carga, no como un activo. Construyó toda esta estructura alrededor de ese único hecho predecible. Se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de calma profesional a algo activo. Ha hecho la parte más difícil, señor Harris. Ha soportado el asalto emocional. Ha guardado silencio. Ha dejado que ella haga el primer movimiento. Ha honrado el plan. Sonrió con una sonrisa fina, aguda e inteligente. Ahora es nuestro turno. Ahora seguimos los planos. Así que aclaremos la situación, dijo la abogada Ford con las manos descansando tranquilamente sobre el grueso archivo. Lo que el licenciado Powell leyó fue la verdad. El testamento es perfectamente legal, válido y blindado. Sofía heredó todo. Debí parecer confundido porque ella aclaró. Ella hereda la villa en Austin, y hereda la participación completa de Alejandro en Harris Data Analytics, que a partir de la última valoración el 1 de enero, valía 68 millones de dólares. Dejó que eso se asentara. El testamento es el qué, el fideicomiso en vida, este documento aquí, es el cómo. Y el cómo es donde reside la estructura. Continuó: su hijo era ingeniero, señor Harris, de pies a cabeza. No creía en pilas de efectivo. Creía en sistemas, creía en muros de carga y pruebas de estrés. Sabía que Sofía vería esa cifra de 68 millones y pensaría en una cuenta bancaria que podría vaciar. Pero no lo es, dije. Entendiendo, son acciones en una empresa privada. Exactamente, dijo la abogada Ford. Son acciones y el fideicomiso en vida que gobierna todos sus activos tiene estipulaciones muy precisas. Esta fue la primera parte del plan. Es por esto que Sofía estaba frenética por la llave. Había ido al banco esperando nadar en efectivo, y había encontrado una piscina vacía. Había descubierto que sus 68 millones eran solo papel. Le daban un título pero no le daban dinero. La abogada Ford me miró, su mirada aguda. Esto nos lleva al presente. Ella acaba de descubrir que no puede tocar el dinero, así que buscará la siguiente fuente más obvia de efectivo líquido. ¿Ha hecho algún movimiento para vender los otros activos? ¿Ha intentado liquidar la villa? Pensé en los informes de María, las fiestas, el auto deportivo, el gasto frenético. Estaba actuando como rica, pero se estaba desangrando. Sí, dije, una amiga mía.
La ha estado siguiendo. Sofía está tratando de vender la villa rápido. Ha contratado a un agente inmobiliario de alto nivel y exige una venta rápida en efectivo. La sonrisa fina e inteligente de la abogada Ford regresó. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un ingeniero viendo una máquina compleja funcionar perfectamente. Bien, dijo recostándose. Déjela. Deje que encuentre al comprador. Deje que llegue hasta la mesa de cierre. Hizo una pausa y sus siguientes palabras fueron las más reconfortantes que había escuchado en 6 meses. Déjela correr a toda velocidad directo contra el primer muro. No tuve que esperar mucho. La abogada Ford lo había llamado un muro, y resultó ser uno magnífico. Mi aliada María, quien parece tener una red de informantes en esta ciudad que rivalizaría con una agencia de espías, obtuvo la noticia primero. Regresó al apartamento 4 días después de mi reunión con la abogada Ford, con una enorme sonrisa triunfante en su rostro. Ni siquiera se quitó el abrigo antes de empezar a hablar. Fue al banco, anunció María sirviéndose un café. Finalmente lo hizo. Según la fuente de María, un amigo que trabaja en gestión de patrimonio, Sofía había hecho una cita. Había entrado al banco privado que manejaba las cuentas de Alejandro no con humildad, sino con la arrogancia total de una ganadora de lotería. Llevaba un vestido nuevo de marca, un bolso que probablemente costaba más que mi primer auto, y exigió ver al gerente principal de la sucursal. Se sentó, cruzó las piernas, y en sus propias palabras estaba lista para consolidar sus activos. El gerente del banco, un hombre muy educado que había conocido a Alejandro durante años, parecía incómodo. Sacó su archivo. Miró su pantalla. Se aclaró la garganta. Señora Harris, dijo, aparentemente veo que el testamento ha sido ejecutado, y usted es la única beneficiaria. Felicidades. Sofía simplemente había sonreído y tamborileado sus uñas caras en su escritorio. Gracias. Ahora quiero arreglar una transferencia bancaria. Una grande. Empecemos con 5 millones. Tengo gastos. Esto, dijo María, es donde el gerente se puso pálido. Tuvo que explicar en los términos bancarios más delicados posibles que no podía transferir 5 millones de dólares. Ni siquiera podía transferir 5,000. ¿Qué quiere decir? Sofía había espetado su sonrisa desapareciendo. Señora Harris. El pobre hombre dijo las cuentas de su esposo. Las cuentas de efectivo líquido están vacías. Explicó que Alejandro había vaciado sistemáticamente sus reservas de efectivo durante los últimos 6 meses. No quedaba nada para transferir. La primera reacción de Sofía no fue ira, fue confusión. Vacías, eso es imposible. ¿Qué pasa con los 68 millones de dólares que decía el testamento? 68 millones. El banquero, tratando de ser útil, señaló que su herencia eran activos atados en la corporación, no efectivo. Era, dijo, un asunto para el ejecutor del patrimonio. Sofía dijo. El amigo de María había dejado el banco no en una rabia, sino en un pánico frío y silencioso. La primera grieta había aparecido. Tenía un título, una casa y una montaña de papel, pero no tenía un solo dólar. Las palabras educadas e inútiles del gerente del banco fueron el detonante. Sofía no solo dejó el banco, pasó al ataque. Su siguiente parada no fue ir a casa y pensar. Fue encontrar a alguien a quien culpar. Y esa persona era el licenciado Powell. El licenciado Powell, el ejecutor, era un hombre que vivía por el ritmo predecible y tranquilo de los testamentos y sucesiones. Su oficina era un santuario de alfombras beige y el tic-tac tranquilo de un reloj de abuelo. No estaba preparado para el huracán que era Sofía Harris. Su secretaria nos dijo más tarde, María, por supuesto, consiguió la historia que Sofía no esperó a ser anunciada. Simplemente irrumpió por las puertas principales con la cara como una máscara de rabia pálida, y pasó como una tormenta por el mostrador gritando su nombre. «Powell, ¿dónde estás?». Abrió de golpe la puerta de su oficina privada, encontrándolo revisando tranquilamente un archivo. Miró hacia arriba sobresaltado por encima de sus gafas de lectura. Señora Harris no la esperaba. «¿Dónde está?», chilló ella, azotando su bolso de $10,000 sobre su escritorio antiguo, enviando una taza de bolígrafos volando.
¿Dónde está mi dinero? El licenciado Powell, para su crédito, era una criatura de absoluta profesionalidad. Había sido informado por la abogada Ford. Conocía su papel, conocía el guión. Se quitó lentamente las gafas y comenzó a limpiarlas. Señora Harris, por favor, siéntese. Me temo que no entiendo. ¿No me entiende?, gritó ella, su voz resonando en la tranquila habitación con paneles de madera. Vengo del banco. Dijeron que no hay nada. Usted leyó el testamento. Dijo 68 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Se los robó? Ese viejo mi suegro llegó a usted. El licenciado Powell suspiró un sonido pequeño y cansado. Señaló la silla frente a él. Por favor, siéntese, Sofía. Ella permaneció de pie vibrando de furia. Él alcanzó tranquilamente la copia gruesa y encuadernada del testamento de Alejandro. Señora Harris, el testamento es un documento legal muy preciso. Se lo leí a usted y mantengo cada palabra. Lo abrió en una página específica y se volvió a poner las gafas. Como declaré, usted hereda, y cito toda mi parte y participación en la corporación privada conocida como Harris Data Analytics LLC. No me importa la jerga legal, escupió ella. Dijo 68 millones de dólares. No, dijo el licenciado Powell con su voz tranquila pero firme. Dije que heredó la participación que estaba valorada en 68 millones de dólares el 1 de enero de este año. Es un activo, señora Harris, no efectivo. Sofía lo miró fijamente, la distinción legal claramente pasándole por encima de la cabeza. ¿Y qué es solo papel? Son acciones, explicó pacientemente. En una corporación privada. Un momento de alivio bañó su rostro. Bien, acciones. Entonces véndalas. Quiero el efectivo. 68 millones de dólares. Venda las acciones, ponga el dinero en mi cuenta. Esto es simple. Cruzó los brazos como si el asunto estuviera resuelto. El licenciado Powell miró el testamento, luego volvió a mirarla. Me temo que no puedo hacer eso. ¿Qué quiere decir con que no puede? Como el ejecutor solo puedo transferirle los activos a usted, lo cual he hecho. Usted es ahora la propietaria legal de esas acciones. Pero no puedo liquidarlas por usted, entonces las venderé yo. ¿A quién llamo a un corredor de bolsa? Deme el número. El licenciado Powell sacudió la cabeza, una leve sonrisa casi triste en sus labios. Es una corporación privada, señora Harris. No se cotiza en el mercado de valores. No puede simplemente venderla. Dejó que eso se asentara. Vio el pánico destellar en sus ojos. Entonces, ¿cómo obtengo mi dinero?, preguntó con la voz peligrosamente baja. Bueno, dijo, en una situación como esta, una venta privada tendría que ser aprobada. ¿Aprobada por quién? De acuerdo con los estatutos de la compañía que su esposo redactó y firmó, él mismo. Ninguna venta o transferencia de acciones fundadoras puede ser ejecutada sin la aprobación unánime por escrito de la junta directiva. Sofía se burló un destello de su vieja arrogancia regresando. La junta, bien. ¿Quiénes son? Un montón de viejos amigos de la Universidad de Alejandro. Póngalos al teléfono. Yo los convenceré. El licenciado Powell entrelazó sus dedos. Miró un archivo diferente en su escritorio, uno que la abogada Ford le había proporcionado esa mañana. Bueno, esa es la parte interesante. Dado que su esposo era el accionista principal y miembro de la Junta, y desde su fallecimiento la Junta se ha consolidado por sus propios estatutos. ¿Qué significa eso?, espetó ella. Significa, dijo Powell mirándola directamente a los ojos, que actualmente solo hay un miembro fundador restante de la Junta. Esta persona, como el último fundador en pie, tiene poder de veto completo y total sobre cualquier venta, cualquier liquidación o cualquier cambio en la estructura financiera de la compañía. Sofía estaba inclinada sobre su escritorio. ¿Quién es? El licenciado Powell miró el papel aunque ya sabía el nombre. Es su suegro. Señora Harris hizo una pausa. El señor José Harris. El silencio en la habitación fue absoluto. La cara de Sofía pasó de rojo a un blanco pálido enfermizo.
Pareció por un momento que iba a vomitar. Todas las piezas se estaban conectando en su cabeza. La llave de la caja fuerte. Su exasperante no tranquilo. Su silencio. Todo era un plan. Estaba atrapada. Retrocedió del escritorio con un ruido extraño y estrangulado en su garganta. Miró a Powell como si fuera el mismísimo diablo. Luego el pánico fue reemplazado por rabia pura y sin cortar. Bien gritó arrebatando su bolso de su escritorio. Bien. ¿Crees que eres tan listo? Tú y ese viejo don nadie. Pueden jugar sus jueguitos. Pueden quedarse con su papel estúpido e inútil. No lo necesito. Estaba a medio camino de la puerta una mujer acorralada y lanzando golpes. Todavía tengo la villa, gritó volviéndose para señalarlo con un dedo tembloroso. Y vale $20 millones libres y claros, y no hay junta que pueda detenerme de venderla. La vendo mañana y tú y ese viejo pueden irse al infierno. Azotó la puerta tan fuerte que el reloj de abuelo repicó en protesta. El licenciado Powell se sentó en el repentino silencio. Recogió su bolígrafo, hizo una pequeña marca de verificación en su libreta y regresó a su archivo. El primer muro había resistido perfectamente. Sofía no solo salió de la oficina del licenciado Powell. Explotó de ella. Era una mujer poseída, alimentada por una rabia pura y candente. Esa villa de $20 millones ya no era solo un activo para ella. Era su prueba. Era su victoria, su venganza contra mí, contra el licenciado Powell, y contra el fantasma de mi hijo. Había terminado con el papel y las reglas. Quería efectivo, y lo quería ahora. No solo llamó a un agente inmobiliario. Llamó al agente de bienes raíces más caro y agresivo de Austin. El tipo que ves en los reality shows, que usa trajes afilados y promete resultados imposibles. María, mi siempre vigilante aliada, informó que el Instagram del agente estaba repentinamente lleno de adelantos de una impresionante obra maestra única en Austin. La única instrucción de Sofía al agente fue simple y desesperada. No me importa el mejor precio. Me importa el precio más rápido. Quiero un comprador en efectivo y quiero esto hecho en 10 días. Por supuesto que sí. Estaba perdiendo dinero. El mantenimiento de esa villa, los impuestos, los limpiadores de piscinas, el paisajismo, la electricidad para una casa de 1000 metros cuadrados era astronómico. Las tarjetas de crédito que había estado usando para financiar su nueva vida de viuda bendecida estaban gritando en protesta, llegando a sus límites. No solo estaba vendiendo, estaba huyendo. Y en un mercado caliente como Austin, el efectivo rápido para una propiedad trofeo no era difícil de encontrar. En una semana, solo 7 días, el agente de alto poder había obrado un milagro. Un comprador en efectivo de California, buscando reubicarse, estaba enganchado. Firmaron los papeles iniciales, renunciaron a la mayoría de las inspecciones para acelerar las cosas, y se fijó una fecha de cierre. Sofía me dijo. María estaba extasiada. Era insoportable. Hizo otra fiesta, una celebración previa al cierre. Pensó que había ganado. Había encontrado la escapatoria. Había vencido los juegos estúpidos y complicados de Alejandro. Ya estaba planeando su mudanza a una playa en Europa. Ella había en su mente finalmente y completamente ganado. No tenía idea. Era una mosca zumbando triunfalmente justo momentos antes de golpear el vidrio. La búsqueda de título estándar, el último paso aburrido y rutinario antes del cierre, estaba a punto de comenzar. Y ahí es donde Alejandro había puesto su último y más brillante muro de carga. El trato estaba programado para cerrarse un viernes. Sofía, según las redes sociales triunfantes de su agente, ya estaba empacando. Era para todos los efectos una multimillonaria en su propia mente. El efectivo era tan bueno como si estuviera en su cuenta. El cierre estaba programado para las 2 p.m. en una compañía de títulos de alto nivel en el centro. Los compradores estaban allí con su agente. Sofía estaba allí con el suyo, vistiendo un traje blanco como si fuera la novia en una boda. Era todo sonrisas, tamborileando su bolígrafo, lista para firmar los papeles que la liberarían. Esta es la parte de cualquier trato inmobiliario que es por diseño aburrida.
Se llama diligencia de vida. Es la parte que Sofía en su prisa había tratado de saltar. Pero los compradores, siendo ricos e inteligentes, no lo habían hecho. Sus abogados y la compañía de custodia, asegurando el trato, tenían que hacer una última verificación de rutina. Una búsqueda de título. Una simple verificación computarizada para asegurarse de que la propiedad estaba libre y clara. Todos estaban sentados en la larga y pulida mesa de conferencias. El oficial de títulos, un hombre neutral en un traje soso, estaba barajando los últimos papeles. El cheque por $20 millones. Estaba allí mismo un cheque de caja esperando ser entregado. El teléfono del oficial vibró. Lo miró molesto por la interrupción. Contestó. Habla Mark Sierre para Harris. Se quedó callado. Su rostro, que había estado aburrido, de repente se volvió interesado. Dijo, «Lo siento. ¿Puede repetir eso? Ya lo verificó 2 veces». Escuchó de nuevo. «Sí. Sí lo veo ahora. Fue archivado hace 4 meses. Mis disculpas. Informaré a las partes». Colgó. Parecía incómodo. «¿Hay algún problema?», preguntó el abogado del comprador con los sentidos alerta. «Uno pequeño», dijo el oficial de títulos volviéndose a su computadora. Escribió. Y ahí estaba. Parece que hay un gravamen sobre la propiedad». Sofía se rió. «¿Un gravamen qué es? Una factura de agua sin pagar. Solo páguela y continuemos con esto». El oficial sacudió la cabeza sin mirarla. Estaba leyendo la pantalla con los ojos muy abiertos. «No, señora, no es una factura de agua». «¿Qué es, Mark?», exigió el abogado del comprador. «Es un archivo UCC1», dijo el oficial, su voz ahora cautelosa. «Una nota promisoria garantizada. La casa, la propiedad misma, fue usada como garantía para un préstamo privado». La sonrisa de Sofía se congeló. «¿Un préstamo? ¿Qué préstamo? Alejandro no tenía ningún préstamo». «Este fue registrado hace 4 meses», dijo el oficial leyendo. Justo antes de que falleciera». «¿Cuánto?», preguntó el abogado del comprador con su bolígrafo ya de vuelta en su bolsillo. Este trato estaba muerto. El oficial de títulos tragó saliva. $15 millones. La aviación se quedó en silencio. El agente del comprador soltó un silbido bajo. Sofía parecía haber recibido un disparo. «15 millones», susurró. «Es correcto», dijo el oficial. «El préstamo está asegurado por la propiedad. No podemos transferir un título limpio. El préstamo y sus intereses acumulados tendrían que ser pagados en su totalidad antes de la venta». El abogado del comprador se puso de pie, recogiendo sus papeles. «Esta venta se cancela». «Espere», gritó Sofía, su voz quebrándose. «¿Quién? ¿De quién es el préstamo? ¿Qué banco?». El oficial de títulos miró su pantalla una última vez, entrecerrando los ojos ante el nombre de la parte asegurada. «No es un banco, señora», dijo. Miró hacia arriba e imagino que sintió una pequeña y fría pizca de lástima. «El titular del gravamen, la persona a la que se le deben los $15 millones, es un tal señor José Harris. La llamada no vino de María esta vez. Vino de la abogada Ford». Su voz era tranquila, profesional y totalmente devastadora. «Señor Harris», dijo como se anticipó el cierre de la villa, no procedió. La búsqueda de título identificó el gravamen de $15 millones. Los compradores han retirado oficialmente su oferta. Colgué el teléfono y me senté en la tranquilidad del apartamento de María. Imaginé la escena en esa compañía de títulos. Los compradores enojados e incomodados. Los agentes viendo sus comisiones evaporarse. Y Sofía. Imaginé a Sofía vestida en su traje de Victoria con la cara congelada en incredulidad mientras su escotilla de escape de $20 millones se cerraba de golpe y se bloqueaba con ella en el lado equivocado. Por primera vez me permití analizar su situación no como una víctima, sino como un ingeniero. Examiné la estructura de su nueva vida y vi con precisión clínica que era una falla catastrófica. Sus activos eran un espejismo,
Activó unos 68 millones de dólares en acciones. Esta era su montaña de oro. Pero estaba encerrada en una bóveda y yo, el hombre al que ella le había dicho que muriera en un basurero, era el único con la llave. Era inútil para ella. No generaba ingresos. Era solo papel. Activo 2. La villa de 20 millones de dólares. Este era su plan de escape, su efectivo líquido. Pero mi hijo, con la guía de la abogada Ford, la había convertido en una jaula. Al asegurar un préstamo de 15 millones de dólares contra ella, un préstamo que representaba los ahorros de mi vida, el dinero de la casa que vendí, para cuidarlo a él. Alejandro había convertido su mayor activo en su mayor pasivo. Ella no podía venderla. Nadie compraría una propiedad con un signo de interrogación de 15 millones de dólares adjunto. Estaba atrapada, pero era peor que eso. Estaba atrapada dentro de ella. Todavía tenía que pagar por ella. Los impuestos a la propiedad de una finca de 20 millones de dólares en Austin serían de cientos de miles de dólares al año. El paisajismo, la piscina, la electricidad, el seguro. El costo mensual para simplemente existir en esa casa era más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. ¿Y cómo lo estaba pagando? ¿Cómo estaba pagando el nuevo auto deportivo, las fiestas, la ropa de diseñador, las tarjetas de crédito? Estaba financiando un estilo de vida de multimillonaria con plástico. Las facturas debían estar llegando, los intereses acumulándose, los límites alcanzándose. Hice los cálculos en mi cabeza, sin flujo de caja. Pasivos masivos, inmanejables. Y cero activos líquidos. No solo estaba en problemas, estaba insolvente. Estaba en una caída libre financiera, acelerando hacia un suelo hecho de concreto. Había pasado del pánico al terror. Estaba en este mismo momento como un animal acorralado, dándose cuenta de que las paredes se cerraban, y el único camino de salida estaba bloqueado por el fantasma de su esposo y la presencia tranquila y paciente de su padre. Tomó 2 días completos. 2 días de silencio. Sabía que ella estaba luchando, llamando a sus propios abogados, gritando a la compañía de títulos, al agente inmobiliario, probablemente incluso al licenciado Powell de nuevo. Sabía que estaba caminando por los pisos de esa prisión de 20 millones de dólares, con las facturas de las tarjetas de crédito apilándose en el mostrador de la cocina, el puro terror sofocante de su situación, finalmente hundiéndose. Estaba en la mesa de la cocina de María, leyendo un libro sobre diseño de puentes, cuando mi teléfono barato vibró. El mismo número desconocido. Dejé que vibrara una segunda vez. Una tercera. Luego lo levanté con calma. Hola, no hubo sonido al principio. Solo una respiración temblorosa y entrecortada. Un sonido tan extraño que casi no lo reconocí. Era el sonido de una persona que ha estado llorando fuerte durante mucho tiempo. José. La voz no era la de Sofía. No la Sofía que yo conocía. La mujer aguda, arrogante y fría como el hielo se había ido. Esta voz era un desastre. Era fina, acuosa y rota. Era la voz de una niña aterrorizada. José, por favor. Se atragantó con la palabra. Un sollozo húmedo y feo brotó de ella. No dije nada. Solo sostuve el teléfono en mi oreja, mi postura sin cambios. Miré el diagrama de un puente de armadura, apreciando su fuerza. José, yo estaba en el cierre. Balbuceó las palabras, tropezando entre sollozos. Hubo un papel, un gravamen. José, dijeron 15 millones de dólares. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Yo no entiendo. ¿Qué está pasando? Alejandro no tenía préstamos que yo supiera. Es un error, ¿verdad? Tiene que ser un error. Permanecí en silencio. Dejé que su terror llenara el espacio. La dejé colgar retorciéndose en el viento de su propio pánico. Lo perderé todo, gimió su voz elevándose en histeria. La casa, el dinero, todas las tarjetas, están rechazadas, José. Todas están rechazadas. Yo no tengo nada.
Tomó otra respiración estremecedora, y su voz bajó a un susurro desesperado y aterrorizado. El susurro de alguien que finalmente entiende que ha visto la cara del monstruo en la oscuridad, y se da cuenta de que es la suya propia. Dijeron, en la compañía de títulos, dijeron el nombre. La persona que tiene el pagaré. Estaba llorando completamente rota. José, dijeron que eras tú. Soltó un sonido que fue mitad grito, mitad súplica. José, por favor, dime que no es verdad. Dime que es un error. Yo me disculparé. Lo siento. Siento lo que dije. Estaba molesta. Estaba de duelo. Yo no quise decir eso. Por favor, José, tienes que ayudarme. Eres el único. Por favor, arregla esto. Puedes firmar un papel. No puedes. Puedes hacer que desaparezca. Dejé que sus palabras mentirosas, desesperadas y frenéticas colgaran en el aire por un largo y perfecto silencio estructural. Dejé que sintiera todo el peso de su impotencia. Dejé que entendiera que estaba completa y totalmente a mi merced. Y entonces hablé. Mi voz no estaba enojada. No era triunfante. No era triste. Era fría. Era la voz de un ingeniero declarando hechos. La voz de un hombre dando instrucciones. La oficina de la abogada Ford, dije. Dejó de llorar con un repentino corte de respiración confundido. ¿Qué? La oficina de la abogada Ford. Mi abogada. 10 en punto. Mañana, por la mañana. José, yo no. No puedes simplemente. 10 en punto, repetí mi voz cortando a través de su balbuceo. Hice una pausa y luego entregué el golpe final devastador y hermoso. La línea que cambió todo. La línea que le dijo en términos inequívocos que su vida tal como la conocía había terminado, y que yo estaba ahora a cargo. Y Sofía, dije con mi voz tan fría y clara como el hielo. Trae a tu abogado. Terminé la llamada. Estuvimos allí primero. La sala de conferencias en Ford y Asociados era un estudio en poder tranquilo. Sin vastas vistas panorámicas de la ciudad. Solo una larga mesa de madera oscura y pulida, 12 sillas de cuero de respaldo alto y paredes insonorizadas. Era una habitación diseñada para la estrategia, no para el espectáculo. Me senté a un lado de la mesa con un simple vaso de agua frente a mí. La abogada Ford se sentó en la cabecera no con mi archivo sino con uno nuevo mucho más delgado. Estábamos tranquilos. Estábamos listos. Lo habíamos estado durante 6 meses. A las 10:02 de la mañana la puerta se abrió. Sofía irrumpió como impulsada por un viento fuerte. Era un desastre. Esta no era la mujer inmaculada y fría del funeral. Su cabello estaba fibroso recogido en un moño desordenado. Su costosa blusa de seda estaba arrugada y sus ojos tenían bordes rojos e hinchado su cara inflamada por 2 días seguidos de llanto. Parecía atormentada. Arrastrándose detrás de ella, había un hombre que no reconocí. Era un abogado joven, y de aspecto nervioso aferrando un maletín como una balsa salvavidas. Parecía completamente fuera de su profundidad. Su traje barato un marcado contraste con el de la abogada Ford. Alguien a quien pudo encontrar que tomara su caso probablemente con una tarjeta de crédito que ahora muy probablemente estaba rechazada. Se sentaron frente a mí. El silencio en la habitación era pesado, roto solo por la respiración irregular de Sofía. Su abogado se aclaró la garganta barajando sus papeles. Abogada Ford. Señor Harris, estamos aquí hoy para discutir el supuesto gravamen sobre la propiedad Harris. Mi cliente, la señora Harris, cree que ha habido un malentendido significativo. La abogada Ford ni siquiera lo miró. Su mirada estaba fija en Sofía. Sofía no tenía tiempo para el guión patético de su abogado. No estaba aquí para un debate legal. Estaba aquí para suplicar. Sus ojos rojos e hinchados se clavaron en los míos. La fina capa de su ira se había ido, su arrogancia destrozada. Todo lo que quedaba era terror crudo y primario. José susurró.
Su voz se quebró y las lágrimas que había estado conteniendo simplemente se rompieron. Su cara se arrugó. José yo puso su cara en sus manos, sus hombros temblando con esos mismos sollozos feos y desgarradores que había escuchado en el teléfono. Lo siento tanto. Su abogado la miró entonces a nosotros completamente perdido. Yo sé. Balbuceó mirando hacia arriba con el rímel manchado bajo sus ojos. Sé lo que dije. Sé lo que hice. Yo estaba de duelo, José. Estaba tan enojada por Alejandro. Y yo me desquité contigo. No quise hacerlo. Juro que no quise decir nada de eso. Estaba divagando con las palabras tropezando. Le dije a él, señaló salvajemente a su propio abogado. Le dije que no estamos aquí para pelear. Solo estamos aquí para arreglar esto. Se inclinó hacia adelante con las palmas planas sobre la madera oscura y pulida. Sus ojos eran desesperados suplicantes, buscando en mi cara cualquier señal del viejo y pasivo José. José, por favor. Te lo ruego de rodillas. Sé que estuve mal. Lo siento tanto. Siento haberte dicho que te fueras. Siento por todo. La disculpa estaba tan vacía como su cuenta bancaria, pero su desesperación era real. Pero este préstamo, dijo bajando la voz. Es solo un error, ¿verdad? Es solo alguna cosa legal que Alejandro configuró para los impuestos. Algo que ustedes planearon para la compañía. Estaba buscando cualquier paja, cualquier explicación alternativa a la que pudiera aferrarse. Por favor, José susurró con las lágrimas rodando libremente ahora. Es la casa de Alejandro, su hogar. Tú lo amabas. Yo sé que lo hacías. No puedes dejar que se la lleven. No puedes dejar que yo la pierda. Él no hubiera querido esto. Esto lo mataría de nuevo. La hipocresía era tan espesa que casi podía saborearla. Tú puedes arreglarlo, dijo con voz infantil. Tú eres el titular del gravamen. Eso es lo que dijeron. Eso solo significa que estás a cargo de ello. ¿Verdad? Puedes firmar un papel. Puedes borrarlo. Perdonarlo. Por favor, José, por la memoria de Alejandro. Por favor, solo haz que desaparezca. Estaba sin aliento su futuro entero colgando de mi respuesta. Haré cualquier cosa, sollozó. Te dejaré mudarte de nuevo. Podemos compartirla. Te daré la mitad. Solo ayúdame. Por favor, José, ayúdame. Terminó su súplica colgando en la habitación insonorizada, y me miró una mujer ahogándose rogando por un salvavidas. Dejé que sus palabras mentirosas, desesperadas y frenéticas colgaran en el aire por un largo y perfecto silencio estructural. Dejé que sintiera todo el peso de su impotencia. Dejé que entendiera que estaba completa y totalmente a mi merced. Su abogado, viendo su desesperación, trató de intervenir. Mi cliente está claramente muy angustiada, pero está dispuesta a fue cortado. No por mí, sino por la abogada Ford. Seamos muy claros sobre lo que está sucediendo aquí. La voz de la abogada Ford no era fuerte, pero cortó a través de la habitación cortando los sollozos de Sofía como un interruptor. Era la voz de un cirujano precisa, fría y totalmente al mando. La cabeza de Sofía se levantó de golpe con los ojos muy abiertos. «Usted está aquí». La abogada Ford continuó mirando directamente a Sofía, rogando al señor Harris que borre un error. Sacudió la cabeza una vez, un gesto pequeño y agudo. «No hay ningún error, no hay ningún ellos. Como usted señaló, solo está él». Me señaló, pero nunca rompió su mirada de Sofía. «Usted parece estar bajo la impresión de que esto es una negociación. No lo es. Usted está aquí para una explicación y va a escuchar». El abogado de Sofía balbuceó. «Ahora mire aquí, mi cliente». «Usted guardará silencio», dijo la abogada Ford bajando la voz un grado, «o su cliente puede enfrentar esto sola». Su elección. Cerró la boca. «Bien», dijo la abogada Ford. Abrió el archivo delgado frente a ella. «Hablemos del préstamo». «Usted tiene razón. Hace 4 meses se colocó un gravamen por $15 millones en la villa. También tiene razón en que Alejandro no tenía préstamos bancarios.
Era demasiado inteligente para eso. Me miró a mí y luego de vuelta a Sofía. Hace 4 meses Alejandro sabía que su tiempo era corto. También sabía que su compañía Harris Data Analytics necesitaba una inyección de capital crítica final para asegurar su plataforma de próxima generación. Una inyección de $15 millones. Podría haber vendido acciones, soltó el abogado de Sofía tratando de sonar inteligente. Podría haberlo hecho, coincidió la abogada Ford, pero no quería diluir la compañía. No quería socios externos. Necesitaba un préstamo, uno privado de alguien en quien pudiera confiar completamente. Hizo una pausa, y su mirada por primera vez se suavizó mientras me miraba. Así que fue con su padre. La abogada Ford volvió a mirar a Sofía, su voz ahora un arma clínica y devastadora. Fue con José y José, como usted sabe, acababa de vender su casa en Houston, a petición de Alejandro, para venir a cuidarlo. También había liquidado todos los ahorros de jubilación de su vida, todo su patrimonio neto, todo $15 millones, hasta el último centavo. Observé la cara de Sofía mientras procesaba esto. La sangre se drenó de ella. Mi cliente no estaba al tanto de esto. Este arreglo familiar, dijo el abogado débilmente. No fue un arreglo familiar, espetó la abogada Ford. Fue una transacción de negocios, meticulosamente documentada, blindada y totalmente legal. Deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa. Este es el pagaré. José Harris, el prestamista. Harris Data Analytics, el prestatario. Un préstamo de $15 millones. Pero la casa, susurró Sofía con la palabra atrapada en su garganta. Exactamente, dijo la abogada Ford. La compañía necesitaba el préstamo. Pero José necesitaba seguridad. Es ingeniero después de todo. No toma riesgos tontos. Así que Alejandro, en su capacidad como único propietario de la villa, garantizó personalmente el préstamo. Usó su único activo personal significativo, la casa en la que usted vive actualmente, como garantía. El abogado de Sofía estaba sacudiendo la cabeza. Esto es inconcebible. Esto, dijo la abogada Ford, es un contrato. Y los contratos tienen términos. Y Alejandro, siendo un planificador meticuloso, fue muy específico sobre los términos. Esto era el giro final de la llave. No era una hipoteca a 30 años, continuó la abogada Ford con voz tranquila. Era un pagaré asegurado a corto plazo con una fecha de vencimiento muy específica. El préstamo, los $15 millones completos más los intereses acumulados, vencieron. Y cito 60 días después de la fecha de mi fallecimiento. Vi los ojos de Sofía tratar de hacer las matemáticas. Pude ver el pánico mientras contaba los días desde el funeral. La abogada Ford le ahorró el trabajo. Alejandro falleció hace 61 días. El préstamo venció ayer. Lo que significa, dijo la abogada Ford, cerrando el archivo, que a partir de las 12:01 de esta mañana, este préstamo está oficialmente en incumplimiento. El abogado de Sofía se puso de pie con la voz quebrándose. Entonces usted va a demandar por el dinero de la compañía. Mi cliente, ella controla las acciones. La abogada Ford sonrió, la sonrisa fina, inteligente y aterradora de una arquitecta viendo su obra maestra revelada. No, consejero, dijo ella. No lo haremos. ¿Por qué nos molestaríamos con las acciones? Tenemos la garantía. Se puso de pie. El señor José Harris anunció. No está aquí hoy como un padre en duelo al que puedan manipular. No está aquí para borrar un préstamo o perdonar una deuda. Colocó sus manos planas sobre la mesa, su mirada clavando a Sofía en su silla. Él está aquí hoy como el acreedor asegurado. La abogada Ford hizo una pausa, dejando que las palabras llenaran la habitación, dejando que la verdad final devastadora y hermosa aterrizara. Él está aquí para ejecutar la hipoteca. Él está aquí para cobrar el activo que usted tan amablemente aseguró. Él está aquí, terminó, para tomar la casa. La habitación estaba completamente en silencio, salvo por el sonido de la respiración irregular y superficial de Sofía. Su abogado, el joven asustado que había entrado tan nerviosamente, ahora estaba blanco como la tiza.
Estaba mirando a la abogada Ford como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Una trampa balbuceó su comportamiento profesional completamente desaparecido. Esto es una trampa. Es una conspiración para defraudar a mi cliente. Es un contrato, corrigió la abogada Ford, con voz como una hoja de acero. No pueden hacer esto, chilló Sofía finalmente encontrando su voz. Las lágrimas se habían ido reemplazadas por una furia animal salvaje y acorralada. El testamento decía que yo recibo la casa el licenciado Powell. Él lo leyó, dijo que era mía. Me señaló con un dedo tembloroso. Esto es ilegal. Tú me engañaste. Esto es una... Ni siquiera podía formar la palabra trampa. Su mente estaba haciendo cortocircuito. Alejandro. Alejandro me la dio. En ese momento, por primera vez, desde que ella había entrado en la habitación, hablé. Mi voz no era fuerte. No estaba enojada. Era la voz tranquila y medida de un ingeniero que acababa de inspeccionar un puente y encontró una falla fatal. El testamento es real, Sofía. Ella se detuvo. Su boca quedó abierta. Todos en la habitación me miraron. Yo había sido una estatua silenciosa hasta este momento. Me incliné hacia adelante, mis manos descansando sobre la mesa oscura y pulida. La miré directamente a sus ojos rojos e hinchados. Alejandro te dio todo. Continué con mi voz tranquila. Te dio el título, te dio las acciones, te dio la casa. Era un buen hombre, y quería incluso al final creer que eras una buena persona. Te dejó una compañía de $68 millones y una casa de 20 millones. Cumplió su parte como esposo y su abogado empezó a murmurar algo, pero levanté una mano. Y él guardó silencio. Pero Alejandro también me conocía, dije bajando la voz. Conocía a su padre. Sabía que durante 6 meses dormí en un catre en su sala. Sabía que había vendido mi propia casa, el hogar que compartí con su madre, para estar allí para él. Sabía que había liquidado los ahorros de toda mi vida para ayudar a su compañía. Sabía que yo era ingeniero y que nunca lo dejaría. Hice una pausa dejando que las palabras se asentaran. Y él te conocía, Sofía. Sabía que en el segundo que él se fuera me verías como ¿cuál fue tu palabra? Exceso. Sabía que me echarías. Sabía que me dirías que fuera a morir a un basurero. Sabía que tratarías de vender su legado, su trabajo, su hogar por partes tan rápido como pudieras. Ella estaba sacudiendo la cabeza susurrando, no. Así que él y yo diseñamos una estructura, dije, una prueba final, un problema de ingeniería. Te dio la casa, sí, pero me dio el gravamen a mí. Y me dio su palabra en su lecho de muerte. Me incliné, y mi voz era el único sonido en el universo. El plan era simple. Si hubieras sido humana, Sofía, si me hubieras mostrado una onza de decencia, si hubieras dicho, José, vamos a llorar juntos. Quédate en la casa, es tu hogar también. Mis instrucciones de la abogada Ford eran extender ese préstamo de $15 millones, indefinidamente por 20, 30, 50 años. La casa habría sido tuya, libre y clara para vivir, para disfrutar. Era una prueba de tu carácter. La miré, mi cara tan dura como el concreto que solía verter. Y tú fallaste. El silencio que siguió fue absoluto. El abogado, el joven, simplemente miraba con su maletín abierto, olvidado. Estaba presenciando un homicidio, y no sabía cómo detenerlo. Entonces la abogada Ford, que había estado escuchando con una sonrisa tranquila y agradecida, se recostó en su silla. Miró al abogado casi con lástima. El licenciado Powell leyó el testamento con mucho cuidado, dijo con voz ligera, casi conversacional. Hizo su trabajo al pie de la letra. Le dijo a su cliente, señaló a Sofía que heredaría la villa y $68 millones en acciones. Sonrió. Nunca dijo libre y claro. Nunca mencionó libre de gravámenes. Nunca dijo sin otras obligaciones legales adjuntas. La abogada Ford juntó las yemas de sus dedos, sus ojos brillando con una satisfacción profesional aterradora. El avance final, la línea desde el principio. Dígame, consejero, ¿usted o su cliente alguna vez se molestaron en escuchar cuidadosamente lo que no se dijo?
Ese fue el golpe final, la última viga de soporte. El abogado de Sofía no tenía respuesta. Simplemente se desinfló. Pero Sofía, sus ojos que habían estado moviéndose entre la abogada Ford y yo, de repente se quedaron en blanco, en blanco. La furia, el terror, la desesperación. Todo se desvaneció reemplazado por una nada plana y aterradora. Su mente había corrido los números. Había visto la trampa, el contrato, la prueba, el fracaso. Y finalmente, irrevocablemente se había apagado. Hizo un pequeño sonido, una pequeña bocanada de aire. Su cuerpo, que había estado rígido por la tensión, de repente se quedó flácido. Su cabeza cayó hacia un lado. Y con un golpe sordo y sin gracia, Sofía Harris se desmayó deslizándose de lado fuera de su silla de cuero de respaldo alto y colapsando en un montón inconsciente en el suelo de la sala de conferencias. No hubo prisa. Su abogado, el joven asustado, simplemente la miraba inseguro de qué hacer. La asistente de la abogada Ford entró en silencio, colocó un vaso de agua en la mesa y un pequeño frasco de sales aromáticas. La abogada Ford pasó las sales bajo la nariz de Sofía. Sofía tosió, sus ojos abriéndose de golpe con un grito ahogado. Estaba en el suelo, su traje arrugado amontonado alrededor de ella, su cabello un desastre. La humillación de ese momento, aturdida en la alfombra, mirando hacia nuestras caras impasibles, fue quizás peor que la ruina financiera. Su abogado torpemente la ayudó a levantarse. Señora Harris, está bien. Volvió a su silla, su cuerpo temblando, su cara pálida. Estaba rota. La pelea se había ido. Solo miraba la mesa. La abogada Ford no ofreció simpatía. Simplemente deslizó el vaso de agua hacia ella, y luego, con un movimiento pequeño y preciso, deslizó una nueva carpeta delgada hacia el centro de la mesa. Ahora, dijo la abogada Ford con voz tranquila, como si nada hubiera pasado. Podemos proceder. El abogado de Sofía miró la carpeta, luego a nosotros. Proceder con que mi cliente no está en condiciones. Su cliente, interrumpió la abogada Ford, está en la condición perfecta. Está por primera vez en una posición para entender completamente las consecuencias de sus acciones. Miró a Sofía. La elección es suya, por supuesto. Siempre tiene una elección. Golpeó la carpeta. Estos no son papeles del señor Harris. Estas son las provisiones finales del fideicomiso, en vida de su esposo. La parte que escribió para este escenario exacto. Tiene dos opciones, declaró la abogada Ford. Opción 1, usted pelea. Puede instruir a su abogado para demandarnos. Puede llevar esto a la corte. Puede alegar influencia indebida o coacción, o cualquier otro término legal costoso, y que hace perder tiempo que desee. Nosotros, por supuesto, lo agradeceremos. La abogada Ford sonrió. Y aquí es lo que sucederá. Iremos a la corte. Este contrato golpeó su propio archivo. Este gravamen de $15 millones se probará que es 100% legal, vinculante y blindado. Un juez fallará a favor del señor Harris. La corte ordenará la ejecución hipotecaria. El señor Harris tomará la casa. Y usted, Sofía, será desalojada por un alguacil de los Estados Unidos. Dejó que eso se asentara. Se quedará con $68 millones en acciones que nunca jamás podrá vender. Se quedará con 0 activos y una montaña de deuda legal de la pelea que acaba de perder. Esa es su primera opción. Ruina total, completa y pública. La abogada Ford abrió la carpeta. Dentro había 2 juegos de documentos. O, dijo ella, está la opción 2. La opción que su esposo creó, esperando que al final usted fuera una pragmática, no una tonta. Sacó un solo documento. Usted firma esto. Es una renuncia completa, final e irrevocable de todos sus derechos, título e interés en las acciones de Harris Data Analytics. Los $68 millones completos serán transferidos inmediatamente, como Alejandro estipuló, al fondo caritativo. Alejandro Harris, que debo notar será manejado por el señor Harris, y su asociada la señora María. Deslizó el papel frente a Sofía. Firmará entregando la compañía. Firmará entregando la casa, la cual desocupará en 48 horas.
Se alejará de todo. Y a cambio, continuó la abogada Ford, a cambio de su cumplimiento total e inmediato, el fideicomiso autoriza al señor Harris a ser generoso. Sacó un segundo documento, un cheque de caja. Usted recibirá un pago final único de $500,000 libre de impuestos. Es suficiente para que comience una nueva vida. Es suficiente para que desaparezca. Es el único dinero real que verá jamás de este patrimonio. Colocó el cheque justo más allá del alcance de Sofía. La elección es suya, dijo la abogada Ford. $68 millones de nada, o $500,000 en efectivo hoy. Sofía simplemente miró el cheque. Su abogado, con los ojos muy abiertos, ya estaba asintiendo. Se inclinó y susurró: «Tómalo». «Dios mío, Sofía, tómalo». Ella entendió. La elección no era entre 68 millones y 500,000. Era entre 500,000 y 0. Todo su cuerpo estaba temblando. Este era el final. Este era el resultado de su avaricia, su crueldad. Este era el remate. Todos esos gritos, toda esa arrogancia para esto. Ser pagada $500,000, solo para irse, su mano temblando tan violentamente que apenas podía sostener el bolígrafo, alcanzó el documento. Su abogado señaló la línea de firma. Me miró una última vez. Sus ojos no estaban enojados, no estaban tristes, estaban simplemente vacíos. Firmó su nombre. Acababa de cambiar un imperio de $68 millones por su boleto de autobús fuera de la ciudad. Y en ese momento ella supo, y yo supe, que el precio era una ganga. Firmó los papeles, tomó el cheque, y 48 horas después, como se estipuló, se había ido. Dejó la villa en un auto alquilado con una maleta y $500,000. Dejó el auto deportivo, los muebles nuevos y la montaña de deuda que había acumulado, todo lo cual ahora era problema del patrimonio al que acababa de renunciar. Nunca puse un pie en esa casa de nuevo. Legalmente, el fondo caritativo Alejandro Harris tomó posesión de la villa como el activo principal, asegurando el préstamo en mora a la abogada Ford. Actuando en nombre del fondo, inmediatamente puso la casa en el mercado. Se vendió adecuada y legalmente en 2 meses. El primer acto del fondo fue usar las ganancias de esa venta para pagar a su primer y único acreedor, yo. Los $15 millones, los ahorros de mi vida. El dinero de mi hogar me fueron devueltos en su totalidad. Esa casa, ese hermoso monumento de $20 millones al éxito de mi hijo. Guardaba demasiados fantasmas. Era un lugar de enfermedad, de muerte y de traición. No quería parte de él. Con los $15 millones restaurados, hice exactamente lo que Alejandro y yo habíamos discutido tranquilamente hace todos esos meses. Me convertí en el benefactor principal de su fondo. Juntos, María y yo ahora dirigimos la Fundación Alejandro Harris, un fideicomiso caritativo dedicado a proporcionar apoyo financiero a familias de pacientes con cáncer de páncreas, ayudándoles con el tipo exacto de costos abrumadores que había visto a mi propio hijo soportar. No compré una nueva mansión. Compré un condominio pequeño y tranquilo en la costa, cerca de una playa donde mi esposa Carmen y yo solíamos caminar cuando éramos jóvenes, y nuestras vidas enteras estaban por delante de nosotros. Es tranquilo. Puedo escuchar el océano. Tengo 70 años. He perdido a mi único hijo. El dolor de eso nunca me dejará. Es una parte estructural de mí ahora. Pero he cumplido mi promesa final a él. He protegido su legado. He asegurado que su nombre real sea uno de esperanza, no de avaricia. Mi silencio, ahora sé, no fue debilidad. No fue pasivo. Fue el tiempo que un ingeniero le da a una base, permitiendo que el concreto se cure para ganar su fuerza completa e inquebrantable. Solo estaba esperando. Estaba dejando que la justicia se afilara. Lo último que escuché de una de las muchas fuentes de María Sofía, estaba trabajando como vendedora en una tienda de ropa de alto nivel en Los Ángeles. La justicia, he aprendido, no siempre es una tormenta eléctrica.
No siempre es ruidosa. A veces es tan tranquila, tan precisa y tan poderosa como un solo contrato perfectamente escrito y ejecutado adecuadamente. Lo que he aprendido de esto, lo que quiero que te lleves, es que la verdadera fuerza rara vez se trata de la voz más fuerte en la habitación. Se trata de paciencia. Se trata de estructura. Mi silencio fue mi mayor arma porque le dio al plan meticuloso de mi hijo el tiempo que necesitaba para funcionar. Aprendí que debes proteger tu propia dignidad, y que a veces el mayor acto de amor no es perdonar, sino imponer los límites que otros han decidido cruzar. La justicia, he encontrado, es un plano. ¿Qué hubieras hecho en mis zapatos? ¿Y alguna vez has encontrado que el plan más tranquilo y paciente fue el más fuerte?